A ver, si nos preguntan qué es la política, seguro lo primero que se nos viene a la mente son elecciones, debates, discursos. Y sí, claro, eso es parte. Pero es apenas la punta del iceberg. La ciencia política es mucho, mucho más que eso. Es, en el fondo, la historia de cómo los seres humanos nos organizamos. Y todo arranca con una pregunta que parece simple, pero que es increíblemente profunda. Piénsenlo un momento. ¿Por qué nos detenemos en un semáforo en rojo a las 3 de la mañana si no hay un solo coche a la vista? ¿Por qué seguimos reglas incluso cuando nadie nos está viendo? La respuesta a esa pregunta, créanme, es la llave para entender de qué va realmente todo el juego de la política. Ok, vamos al centro del asunto. La razón por la que obedecemos se encuentra en la tensión entre dos conceptos clave que básicamente definen cómo funciona nuestro mundo, el poder y la autoridad. Veamos esto, que es clave. Por un lado está el poder, así, en su forma más pura. Es la capacidad de obligar a alguien a hacer algo, le guste o no. El ejemplo perfecto es un bully en el patio de la escuela. ¿Tiene poder? Por supuesto, pero no tiene autoridad. Y del otro lado está la autoridad. Esto es otra cosa. Es esa influencia que aceptamos voluntariamente porque creemos que es legítima. Pensemos en ese maestro o maestra que de verdad nos inspira. Le hacemos caso no por miedo, sino por respeto. Esa, justo esa, es la diferencia fundamental. Para entender el poder en su estado más, digamos, despiadado, tenemos que viajar en el tiempo, a la Italia del Renacimiento. Ahí, un tipo llamado Nicolás Maquiavelo escribió un libro que, literalmente, le dio la vuelta a la política para siempre. Olvídense de la moral y la ética. El Príncipe es básicamente un instructivo sobre cómo conseguir y mantener el poder, cueste lo que cueste. Imaginen leer esto en el siglo XVI. El asesinato y la traición son aceptables y conducen a la obtención y retención del poder. ¡Qué locura! Maquiavelo no estaba diciendo si esto era bueno o malo, ojo, él simplemente estaba describiendo lo que según él funcionaba. El Príncipe era un manual para líderes sin escrúpulos, un libro que rompió con todas las reglas que se conocían sobre política y moralidad. Pero, a ver, ¿se puede gobernar solamente con miedo y con fuerza bruta? La historia nos demuestra que, pues, no es una estrategia muy sostenible, que digamos. La mayoría de las sociedades modernas no funcionan con poder puro, sino con algo mucho más complejo y a la larga más fuerte, la autoridad, que nace de un acuerdo. Y aquí es donde entran a la cancha pensadores como Thomas Hobbes y John Locke con esta idea del contrato social. Piénsenlo como un trato que hacemos todos como sociedad, aunque nunca lo hayamos firmado. Básicamente, cedemos un poco de nuestra libertad, como la libertad de manejar a toda velocidad por la ciudad, y a cambio, el gobierno nos protege de los que sí lo harían. Es un pacto para el bien común. Veamos la lógica paso a paso. Hobbes imaginó un estado de naturaleza, un mundo sin gobierno que sería una guerra de todos contra todos, o sea, un caos total y muy peligroso. Para salir de ahí, la gente se pone de acuerdo y les cede una parte de su libertad a un poder central. ¿Y qué ganan a cambio? Seguridad, orden. Esa es la base de una autoridad legítima, que nosotros mismos estemos de acuerdo con ella. Pero ¿qué pasa cuando un gobierno tiene todo el poder, pero no la autoridad? O sea, ¿qué pasa cuando la gente simplemente se niega a obedecer? Hay un caso de la vida real bastante curioso que lo ilustra a la perfección. Aquí la cosa se pone interesante. Resulta que unos científicos desarrollaron un arroz milagroso que daba unas cosechas enormes. Los gobiernos de la zona, entonces, usaron su poder para presionar a los agricultores a que lo plantaran. ¿Pero qué creen? Los agricultores se negaron. Y la pregunta es ¿por qué rechazarían más comida? Suena furdo, ¿no? Pues porque ellos entendían algo que los científicos en sus laboratorios no. Este arroz tenía una varianza muy alta. O sea, un buen año era increíble, pero un mal año era una catástrofe, una hambruna segura. Su arroz de toda la vida era menos productivo en promedio, pero era confiable. No se podían arriesgar a morirse de hambre. Ahí lo tienen. El gobierno tenía el poder, pero no la autoridad, porque su plan no era visto como legítimo ni inteligente por la gente a la que afectaba directamente. Y aquí es donde todo esto cobra sentido para nosotros. Entender la diferencia entre poder y autoridad no es solo para académicos o políticos. No, es una herramienta, casi como un superpoder que podemos usar todos los días para entender mejor el mundo que nos rodea. Una vez que se entiende esta distinción, se puede aplicar a todo, desde la dinámica en un salón de clases hasta las noticias internacionales. Nos permite ver más allá de lo obvio, de quién está dando las órdenes y empezar a entender por qué. Y con esto cerramos. La gran lección es esta. La pregunta más importante no es solamente ¿quién manda? La pregunta verdaderamente reveladora es ¿y por qué manda? ¿De dónde viene ese control? ¿Es por la fuerza, por coerción, o es porque hay un consentimiento, una legitimidad?
Hacerse esa pregunta lo cambia todo. Transforma la manera en que vemos cualquier estructura social y a cualquier líder. Ese, y no otro, es el verdadero comienzo del pensamiento político.